Hoy te cuento la historia de un frío mercenario, que luego de que todo su pelotón fuese eliminado por una especie de monstruo, terminó convirtiéndose en un cazador de demonios, que no pararía hasta cobrar venganza por lo sucedido. Eso sí, en el proceso se convirtió en un monstruo, capaz de equipararse en fuerza a las bestias que ahora cazaba. Sin embargo, poco a poco estaba siendo consumido por el poder con el que contaba, así que si te interesa la historia de este chico, quédate, ponte cómodo y trae las palomitas. La historia comienza ubicándonos en una especie de centro de investigación, donde nos presentan a nuestro prota, Lassie, un chico que por alguna razón se encontraba recluido en sus instalaciones. Sin embargo, en ese momento, luego de tener algunos recuerdos de su pasado, por fin recuperó el conocimiento. Claro, tras hacerlo no entendía en dónde carajos estaba, y tampoco la razón por la que se encontraba en ese lugar, así que sin dudarlo, intentó escapar de las instalaciones. Lo que no esperaba era que eso estaba resultando más fácil de lo que creía, ya que contaba con una fuerza sobrehumana, con la que no le tomó trabajo liberarse de las cadenas que lo ataban. Además, podía sentir como poco a poco una extraña energía comenzaba a recorrer su cuerpo, y conforme lo hacía, su cabello se estaba tornando de un color blanco, como si su cuerpo no fuese capaz de asimilar el poder con el que contaba. Claro, su fuerza no era lo único que estaba mejorando. Sus sentidos rápidamente se incrementaron. Prácticamente se habían convertido en los de un animal. Como era de esperarse, algunos agentes de la oficina en la que se encontraba intentaron contenerlo, sabiendo que en caso de escapar de las instalaciones, se convertiría en una amenaza para los civiles, ya que no sabían las escalas que su poder podría alcanzar. Sin embargo, sus ataques poco y nada podían hacer contra el prota, quien contaba con habilidades renovadas. Sus sentidos se habían agudizado al nivel de un animal, y tanto su fuerza como su velocidad estaban en otro nivel, tanto que no le tomó trabajo escapar de la habitación en la que se encontraba recluido, a pesar de que los tipos que intentaban detenerlo empleaban armas letales para acabar con su vida, las cuales de hecho ya ni siquiera parecían afectarle, ya que vemos como el tipo contaba con un factor de regeneración muy poderoso, capaz de sanar sus heridas en segundos. Sí, muy similar al de Wolverine. Pero centremos en lo importante, ya que vemos como el chico, quien aún no entendía muy bien en dónde carajo se encontraba, mientras recorría las instalaciones en búsqueda de una salida, sus recuerdos y memorias poco a poco parecían regresar a él en forma de pequeños flashbacks, aunque claro, dicho proceso se ralentizaba al tener que adaptarse a sus nuevas habilidades, que como se los dije, su cuerpo aún no era capaz de asimilar del todo. Incluso vemos como el tipo era capaz de percibir la ubicación de las personas estando a kilómetros de distancia, prácticamente como si contara con un radar dentro de su cuerpo. Claro, eso le venía como anillo al dedo en ese momento para salir de ese lugar sin ser capturado, además de que su olfato y su visión fueron mejorados de manera bestial. Por suerte eso fue de mucha ayuda al escapar de la oficina, en donde de hecho se había convertido en un blanco, al que la prioridad era eliminar antes de que pudiese escapar de las instalaciones. Después de todo, como se lo dije, no querían que en su estado saliese a las calles y pusiese en peligro la vida de los civiles. Eso sí, vemos como cuando estaba muy cerca de conseguirlo, el chico por fin notó su nueva apariencia, y como era de esperarse, quedó bastante impactado. No solo su cabello ahora era de color blanco, sino que incluso sus ojos parecían emanar un brillo muy intenso, prácticamente como si fueran los de un monstruo. Pero eso no le importaba mucho en ese momento, ya que su objetivo únicamente era escapar con vida y terminar de ordenar sus ideas. Por suerte, luego de un rato evadiendo a los guardias que intentaban dar con él, gracias a sus habilidades consiguió salir de las instalaciones y camuflarse entre la gente de la ciudad. Eso sí, debió darse prisa en salir del perímetro, ya que los agentes de antes no dejarían de buscarlo hasta dar con su paradero. Pero bueno, luego de un rato terminó llegando hasta un lugar tranquilo, en donde poco a poco pudo restablecer su mente. Y claro, comenzó a entender más o menos lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, aún no entendía muy bien cómo carajos era que ahora contaba con las dichosas habilidades, y mucho menos por qué podía sentir una enorme corriente de energía atravesando todo su cuerpo. Lamentablemente no tuvo tiempo para analizarlo, ya que justo en ese momento fue interceptado por el escuadrón de mercenarios pertenecientes a la oficina de investigación de antes, quienes de hecho tenían órdenes de llevarlo consigo y en caso de poner resistencia, acabar con su vida. Obviamente el prota planeaba destrozarlos, ya que con las habilidades con las que contaba, esos tipos no eran oponentes para él. Pero al notar que algunos civiles podrían salir heridos en el enfrentamiento, decidió abstenerse. Aunque antes de continuar en este punto,
Retrocedemos un par de años atrás para ponernos un poco en contexto de cómo fue que el prota, quien al parecer era un mercenario, había terminado en esa situación. Y vemos como un chico de antes se encontraba en medio de la nada en una misión como francotirador, tratando de desarticular una banda de contrabandistas. Además nos muestran cómo los dichosos contrabandistas, a los que el prota estaba arrastrando, escoltaban a este tipo de aquí, Zoom, en medio de un bosque bastante solitario, hasta la mercancía que el tipo recientemente había adquirido. Aunque en medio del camino, el tipo los obligó a detenerse para descansar un poco. Sin embargo, lo que este último buscaba era una oportunidad para mandar su ubicación exacta al resto de ese equipo especial. Ya que sí, nos revelan que el gordito era una especie de agente encubierto que trabajaba junto a nuestro prota para desmantelar la organización de contrabandistas. Sin embargo, para su mala suerte, unos momentos después, el líder del grupo recibió una llamada en la que le revelaban que Zoom era un agente encubierto, así que obviamente su plan había sido descubierto por los hijos de fruta, que no lo pensaron 2 veces y estaban por quitarle la vida. Lo que no esperaban era que en el momento justo, nuestro prota, quien había estado en la posición perfecta todo ese tiempo, salvó la vida del gordo con un tiro certero, ya que nos revelan que este último era un francotirador experto, que desde muy pequeño había sido sometido a entrenamientos extremos, convirtiendo su visión en la de un prodigio. Así que gracias a su pulida habilidad desde la distancia, se encargó de acabar con la mayoría de los contrabandistas, que no podían hacer nada para protegerse de sus disparos. A pesar de esto, su líder consiguió escapar, llevando consigo a la gente, así que el prota junto al resto de su equipo no tuvieron más opción que iniciar una persecución, la cual los llevó a unas ruinas bastante antiguas y a las cuales el anciano que había servido como guía les advirtió que no exploraran, ya que según las historias, ninguna persona que entraba a ese lugar salía con vida. A pesar de eso, los soldados continuaron con el camino, ya que no tomaron en serio los rumores. Una vez dentro, apenas iniciaron la exploración, se encontraron con varios cadáveres. Además, Lassie comenzó a sentir una energía bastante pesada y a tener visiones de esqueletos emergiendo de las paredes. Momentos después, por fin llegaron a la habitación donde los contrabandistas escondían su mercancía. Una vez dentro, luego de inspeccionar un poco, el agente de antes apareció bastante alterado junto al contrabandista de antes, quien rápidamente se entregó a ellos y les advirtió que debían salir de ahí. De lo contrario, todos serían eliminados. Sin embargo, la puerta por la que accedieron se cerró, así que no tenían más opción que adentrarse aún más en las ruinas para encontrar una salida, a pesar de que la gente del contrabandista les advirtieron que no lo hicieran, ya que de continuar todos serían masacrados. Pero bueno, mientras exploraban, las cosas cada vez se tornaban más tétricas, ya que podían sentir una presencia acechándolos desde las sombras, hasta que después de unos momentos, la bestia se hizo presente, acabando de uno a uno a todos los mercenarios, que a pesar de su armamento no podían detener al monstruo, que se movía a una velocidad extrema, y el cual por cierto era una especie de perro mutante protegido por un cráneo. El prota intentó detenerlo, pero sus ataques no funcionaban, hasta que luego de que gran parte del escuadrón fuera eliminado, Lassie fue capaz de detenerlo al usar su habilidad para asestar varios disparos en un solo punto, hasta derribarlo. Pero tras hacerlo, una manada de perros como el de antes apareció ante ellos, y los sobrevivientes no tenían más alternativa que escapar. Por suerte, Lassie contaba con habilidades como mercenario excepcionales, con las que estaba siendo capaz de evadir a las bestias, pero luego de un rato habían sido rodeados, y ante ellos apareció el anciano de antes, quien les recriminó por no haber seguido sus advertencias. Esto ya que él había enviado a los contrabandistas a ese lugar para deshacerse de una plaga como ellos. Desafortunadamente, ahora que habían presenciado lo ocurrido, tendrían que ser eliminados. Tras esto, adoptó su verdadera forma, la forma de un brujo antiguo con un poder enorme, el cual sin pensarlo le ordenó a sus criaturas acabar con los soldados. Pero cuando todo parecía perdido, el prota utilizó una especie de daga para protegerse, dándose cuenta de que con ella era capaz de acabar con las bestias. Tras esto inició un combate contra ellos, haciendo uso de habilidades que ni siquiera sabía que poseía. El prota se estaba moviendo por puro instinto, hasta que luego de un rato fue capaz de hacer retroceder a las bestias en una escena épica. El anciano, que había presenciado todo, le explicó que él tenía en su sangre los genes de la hechicería, además de que portaba la daga perteneciente a Gurren, un antiguo mago bastante poderoso, pero a pesar de eso tendría que acabar con su vida. Por suerte, cuando estaba por ser eliminado, fueron interrumpidos por una presencia abrumadora, presencia que pertenecía al mismo Gurren, del que hablaba el anciano, y quien se hizo presente en el lugar para acabar con él.
Así que ambos iniciaron un enfrentamiento, mientras que los protas aprovecharon para intentar escapar, algo que no fue muy efectivo a causa de los daños colaterales de la batalla. Mientras tanto, a Gurren no le tomó trabajo neutralizar al anciano, quien según él, años atrás lo había traicionado, robándole artefactos bastante valiosos, así que estaba por acabar con su vida. Pero antes de eliminarlo, quiso probar las habilidades de Lassie, ordenándole acabar con el tipo culpable de la masacre de sus camaradas. Pero este último aprovechó la oportunidad para escapar y tomar como rehén al prota, ya que según él, Lassie podría estar relacionado con Gurren, aunque no esperaba que el tipo no se preocupó en ningún momento por el prota, y rápidamente mandó a volar al anciano, dándole una apertura al chico para que probara ser digno, apertura que el chico no desperdició y acabó con el anciano usando el arma de Gurren. Una vez el anciano perdió la vida, las ruinas comenzaron a colapsar, y para la mala suerte del chico, del cuerpo del anciano comenzó a emerger energía demoníaca, que rápidamente se entró en su cuerpo, dejándolo inconsciente. Luego de esto, vemos como el chico despertó en una extraña habitación de hospital fuera de las ruinas de antes, aunque obviamente sin entender qué carajos había ocurrido. Tras su enfrentamiento con el tipo de antes, además no entendía cómo había llegado hasta ese lugar, así que sin dudarlo tomó la decisión de escapar. Por suerte, cuando estaba por hacerlo, el gordo de antes, quien también se encontraba en dicho lugar, lo detuvo y le explicó que ambos habían sido transportados a esas instalaciones, luego de que las ruinas en las que se encontraban antes colapsaran. Además le comentó que tras el incidente con el anciano, él había dormido por más de 3 días, y por último le confirmó que únicamente ellos dos y su capitán habían salido con vida de ese lugar. El resto de su pelotón perdió la vida en aquellas ruinas, y de hecho el capitán había sido llevado a un hospital luego de que su pierna fuera destrozada. Eso sí, aún no estaba seguro de qué tipo de organización los había salvado, y ni siquiera sabía la localización exacta de ese lugar, así que lo mejor era estar alerta. Tras escuchar esta explicación, el prota decidió que lo mejor era salir de ese lugar antes de que fuera demasiado tarde, y aprovecharían que alguien estaba por entrar en la habitación como su boleto de salida. Lo que no esperaban era que la chica que apareció se trataba de una miembro de la organización que los había salvado, y quien contaba con habilidades sumamente pulidas, con las que incluso fue capaz de hacer frente a Lassie, un mercenario altamente entrenado, quien luego de un rato fue neutralizado por ella. Pero bueno, esta última, luego de que las cosas se calmaran, se presentó ante ellos como Bae, una integrante de la dichosa organización que les salvó la vida. Y después de darles más detalles del lugar en el que se encontraban y que no debían preocuparse de que sus vidas corriesen peligro, este otro tipo de aquí se hizo presente en la habitación para ponerlos un poco más en contexto de la situación en la que se encontraban, comentándoles que ellos y el tipo que les salvó la vida en las ruinas el día anterior eran miembros de la Oficina de Investigación Paranormal, una especie de organización que se encargaba de resolver los casos que brujos y criaturas demoníacas causaban en el mundo humano, y las cuales ponían en riesgo la vida de los civiles. Obviamente tanto el gordo como el prota no parecían entender un carajo de lo que les hablaba, pero de algo estaban seguros. No querían involucrarse en más incidentes como el del día anterior, por eso mismo no quisieron hacer más preguntas sobre el tema, comentándoles que únicamente querían salir de ese lugar. Sin embargo, cuando trataban de retirarse fueron detenidos por la chica, quien les explicó que eso sería imposible, al menos no hasta que hablaran con el presidente de su organización. Tras esto, ambos chicos fueron llevados hasta la base de la dichosa organización, y mientras eran transportados a este lugar, aprovecharon para explicarles que ahora que conocían de su existencia, tendrían que esperar la decisión que los altos mandos tomarían sobre ellos. Palabras que obviamente asustaron a los chicos que buscaban la mejor oportunidad para escapar. Pero bueno, por suerte para ellos, una vez estuvieron ante el líder de la organización, este último les comentó que no tenían nada de qué preocuparse, ya que estaban ahí porque querían ofrecerles un puesto como agentes en su organización. Esto ya que gracias a los informes, sabían que ellos dos tenían la capacidad de detectar a los espíritus, algo que de hecho muy pocas personas eran capaces de hacer. Claro, los chicos, como era de esperarse, no estaban muy convencidos de aceptar, a pesar de que el tipo les comentó que ya había obtenido luz verde de la organización para la que trabajaban actualmente, para trasladarlos a la suya. Sin embargo, los chicos todo les parecía muy sospechoso y no estaban seguros de poder manejar incidentes como el del día anterior. Después de todo, ellos eran simples militares comunes, aunque al final tuvieron que cambiar de decisión, luego de que el director les dijese que no tenían otra opción más que aceptar, ya que en caso de negarse no pueden regresar a su antiguo pelotón. Así que estarían desempleados, aunque lo que terminó de convencerlos fue que el tipo les comentó que la paga que obtendrían era 10 veces mayor a la de un militar común.
Y bueno, tras esto firmaron el contrato que los convertía oficialmente en miembros de la agencia, aunque había algo que llamaba la atención del gordo, y eso era que el dichoso contrato había sido creado para trabajar en ese lugar por 99 años, algo muy descabellado considerando que los humanos no vivían durante tanto tiempo, o bueno, eso era lo que los chicos creían hasta ese momento. Pero dejando eso de lado, tras llevar a cabo la firma, la chica de antes les dio un pequeño recorrido por las instalaciones, donde tendrían que llevar a cabo su labor como cazadores. Por cierto, ambos chicos quedaron impactados. Después de todo, la tecnología que manejaban en ese lugar era muy avanzada en comparación a la que estaban acostumbrados. Incluso se les otorgó armamento especializado con el que podrían acabar sin mayor problema con bestias espirituales como las que conocieron el día anterior. Tras eso, Bae les explicó que a partir de ese momento pertenecerían al escuadrón número 1 de la agencia, escuadrón que de hecho era el encargado de las misiones más peligrosas y quienes regularmente combatían en primera línea. De hecho, debido a ello, actualmente no contaba con muchos integrantes. Después de todo, muchos colgaban los tenis en batalla. Por eso mismo, la única compañera que tendrían era Bae, quien nos llevó con el ingeniero de la organización para brindarles el equipamiento necesario y con lo cual serían capaces de dañar a entes paranormales. Eso sí, aún no pertenecían oficialmente a la agencia, ya que estarían durante 3 meses como prueba para saber si estaban listos para ese tipo de trabajo. Por otra parte, Gurren se reunió con el líder, quien al parecer le había solicitado personalmente que reclutara a Lassie, ya que contaba con un potencial increíble, además de que la energía que había absorbido podría darle un plus extra. Eso sí, en caso de perder el control, él se encargaría de quitarle la vida. Regresando con los protas, Bae les dio la tarea de leer y comprender cientos de libros, ya que de esa manera sabían cómo actuar ante cada ente. Además de que muy pronto serían sometidos a un examen tanto escrito como práctico, para saber si estaban capacitados para ser miembros de la agencia. Así que no tenían más opción que obedecer. Horas más tarde fueron asignados a su primera misión, en la que esta vez tendrían que trabajar junto a la segunda división, por el grado de dificultad que representaba. Una vez estuvieron en marcha, el director les explicó con más detalles de qué se trataba, revelándoles que uno de sus equipos había entrado a una cueva escondida para encontrar una ciudad antigua. No obstante, habían quedado atrapados en ella, así que su misión era intentar recuperarlos antes de que fueran atacados por las criaturas que habitaban en ese lugar. Tras esto, una vez en la zona, la segunda división decidió iniciar la misión por su cuenta, ya que querían obtener el mérito sin ayuda de la división 1, algo en lo que los protas estuvieron de acuerdo, ya que no querían arriesgarse tanto en su primera misión. Aunque por la noche mientras descansaban, Lassie sintió una presencia extraña acechándolos, muy similar a la del anciano del día anterior, así que echó un vistazo en el área para cerciorarse, pero mientras investigaba junto al gordo, terminaron cayendo en un pozo de arena, y después de revisarlo con más detalle, concluyeron que no podrían salir de él escalando por su material arenoso. Y para empeorar todo, el lugar era habitado por un espíritu de grado medio, que les estaba causando problemas, ya que el gordo no era capaz de verlo, mientras que el prota, quien sí podía, no encontraba la manera de neutralizarlo, incluso perdiendo su arma al intentarlo. Por suerte para ambos, Bae, quien nos había estado siguiendo, se deshizo de él gracias a un artefacto mágico. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que la chica les dijo que quizá habían encontrado una entrada a la ciudad antigua. Y tenía razón, ya que después de algunas horas explorando, encontraron instalaciones pertenecientes a la ciudad ancestral. Así que Bae les ordenó usar sus brazaletes para inspeccionar el lugar, ya que podrían obtener información valiosa. Pero al hacerlo, el gordo activó una trampa que causó que toda la sala colapsara. Por suerte, Lassie reaccionó a tiempo para salvar sus vidas. Mientras tanto, el jefe del grupo 1 se percató de la desaparición de los protas, así que decidió adentrarse personalmente en las ruinas para buscar a sus camaradas. Regresando con los protas, después de ser salvados por Lassie, habían llegado hasta la tumba de un antiguo emperador chino, y en donde la energía que los rodeaba era mucho más pesada. No obstante, cuando inspeccionaban el lugar, el ente que los había estado acechando tomó la forma de dicho emperador, y de inmediato quiso acabar con los protas, quienes a pesar de que intentaron defenderse, no fueron rivales para la criatura, que les causó heridas mortales tanto al gordo como a la chica. El único que había sido capaz de mantener el ritmo de la batalla era Lassie, aunque no duraría mucho. Paralelamente con esto, nos muestran que todo se trataba de una ilación en la que el prota había caído, y sus compañeros intentaban hacerlo reaccionar, ya que al igual que en la ilusión, su cuerpo estaba sufriendo el mismo daño. Por suerte, Gurren, quien también investigaba las ruinas, se topó con estos últimos, y les explicó que el emperador había llevado el mundo de los sueños al
al chico para robar su poder. Lo malo era que si moría en dicho sueño, también lo haría en la realidad. Por suerte, justo cuando el prota había sido derrotado, Gurren destruyó el objeto que le daba el poder al emperador para mantener la ilusión, haciendo que el chico volviera a la realidad antes de colgar los tenis. Tras esto, el tipo les explicó que ahora que tenían en su poder el objeto por el que buscaban esas ruinas, lo mejor era escapar, ya que el poder demoníaco continuaba acumulándose. Aunque decirlo era más fácil que hacerlo, ya que para encontrar una salida debían elegir entre un sinnúmero de caminos, y aunque después de un rato se decidieron por uno, al final cayeron de nuevo en una especie de ilusión que cambiaba la forma del lugar a uno completamente distinto, y donde pudieron encontrarse al resto de agentes que habían desaparecido en las ruinas y quienes al parecer habían sido víctimas de las ilusiones. Incluso se encontraban los líderes de las divisiones 1 y 2. Este último, por cierto, quiso acabar con la vida del jefe de Lassie, aunque claro, siendo víctima de una ilusión. Por suerte el chico lo detuvo a tiempo, salvando a su superior, mientras que Gurren por fin encontró al ente que había estado causando todo, que no era otro que el espíritu de grado medio de antes, quien para este último no representó un problema y fácilmente lo capturó, poniendo fin de una vez por todas a las ilusiones. Tras esto pudieron poner a salvo a los agentes a quienes la agencia intentaba rescatar. Los protas habían completado su primera misión en la organización. Luego de esto, el equipo 1 llevó a cabo una celebración en honor al prota. Esto ya que desde hace varios años no tenían un recluta con tanto potencial, explicándole que de hecho su escuadrón había estado prácticamente al borde del colapso antes de su llegada, ya que muchos de sus agentes hace algún tiempo habían traicionado a la agencia, y por ende el equipo 1 perdió fuerza, pero ahora no había de qué preocuparse, ya que tenían su fe puesta en Lassie. Días después, el gordo parecía afectado por una especie de virus adquirido en las ruinas, así que fue sometido a unos exámenes donde por suerte descubrieron que no era nada grave, únicamente eran efectos secundarios por exponerse demasiado a la energía maligna. Pero aprovechando la oportunidad, el Doc también realizó un análisis en el cuerpo de Lassie, descubriendo algo impactante: la energía oscura que había absorbido días atrás se había esparcido por todo su cuerpo, algo que en caso de no acabar con su vida, muy probablemente lo convertiría en un monstruo. Aún así, por el momento tomaron la decisión de ocultárselo, pero para su mala fortuna, la información se filtró hasta el líder de la segunda división, quien, creyendo que el prota podría representar una amenaza, estaba decidido a acabar con su vida a cualquier costo. Pero bueno, días más tarde, cuando el escuadrón 1 estaba por ser asignado a su siguiente misión, fueron interceptados por los hombres de la sección 2, quien, como se los comenté, luego de enterarse de la situación actual del prota, no podían permitir que una amenaza como él siguiera rondando las instalaciones, así que luego de tomarlos por sorpresa, sometieron tanto al gordo como al prota, quienes no entendían qué carajos ocurría y por qué estaban siendo tratados de esa manera. Por su parte, Bae intentó interceder por ellos, preguntándole a los hijos de fruta qué carajos estaban haciendo, pero su líder le aconsejó que no interviniera, ya que lo mejor era acabar con ese chico antes de que se volviera una amenaza. De lo contrario, no solo sus vidas correrían peligro, sino también la de muchos civiles, por lo que lo mejor era no correr peligros innecesarios. Tras esto, los chicos fueron trasladados a las celdas de la organización, en lo que se decidía qué hacer con ellos. Por suerte, antes de que el hijo de fruta pudiera acabar con sus vidas, tal como lo tenía planeado, el presidente de la organización intercedió por ellos, diciéndole que si el prota llegaba a causar destrozos o a convertirse en un monstruo al que no pudiesen contener, él sería responsable, incluso dejando el cargo de director. Al escuchar esto, el tipo no tuvo más opción que ceder. Eso sí, le advirtió que él sería quien se encargaría personalmente de realizarles la prueba, a la que los chicos pronto tendrían que someterse, y en caso de que no pudiesen pasarla, él acabaría con sus vidas. Después del incidente, Bae le dijo al gordo y a Lassie que ella se encargaría de entrenarlos personalmente, ya que ahora que el líder de la segunda sería el encargado de examinarlos, la prueba sería mucho más difícil. Tras esto, ambos se sometieron a un régimen de entrenamiento bastante estricto, en el que aprendieron todo lo relacionado con los espíritus y demonios. Claro, esto último resultó ser bastante difícil para ambos chicos, ya que tendrían que leer cientos de libros con información de cada monstruo a los que podrían enfrentarse, lo cual resultó ser un dolor de cabeza para ambos, ya que ni siquiera habían terminado la secundaria antes de unirse a la milicia. Claro, eso no fue el único trabajo que Bae les dio, ya que también tendrían que acondicionar sus cuerpos para hacerles frente a las dichosas criaturas. Por suerte, en esa área, el prota era bastante capaz. De hecho, incluso la chica quedó bastante impresionada con las habilidades de tiro con las que el chico contaba. Según esta última, su puntería y concentración para el momento de disparar eran prácticamente impecables, incluso equiparables con las de alguien que controlaba la energía espiritual.
Hasta que después de unos días, el día de la prueba llegó, y en la cual luego de ser llevados a un lugar abandonado, el tipo de antes les explicó que tendría la misión de atrapar a un chico poseído, el cual había estado acabando con la vida de varias personas en los alrededores, y para la cual contarían con 30 minutos. Una vez explicado todo, los chicos iniciaron el examen, y por suerte no les tomó mucho tiempo encontrar a su víctima, con quien de inmediato iniciaron una persecución, en la que el prota demostró por qué había pertenecido a las fuerzas especiales, siendo capaz de mantener una batalla con el tipo, que gracias a su posesión tenía habilidades sobrehumanas. Pero no bastaron para hacerle frente a Lassie, y para acabar el gordo cayó sobre él para capturarlo, completando la misión en tiempo récord. No obstante, las cosas no concluyeron ahí, ya que luego de esto y tras llevarse al gordo, los hijos de fruta de la segunda división rodearon a Lassie para acabar con su vida, ya que su líder no desperdiciaría la oportunidad para deshacerse de él, ahora que nadie podría enterarse de lo ocurrido. Por suerte, justo a tiempo, aparecieron los miembros de la División 1, quienes predijeron todo y habían estado esperando a que eso ocurriera, incluso llamando al director para que pusiera en su lugar al tipo, y el cual le dijo que si continuaba atentando contra el prota, sería expulsado de la agencia, por lo que el tipo no tuvo más opción que acatar las órdenes, al menos por ahora. Pero bueno, dejando todo esto de lado, en otra parte del mundo habían estado ocurriendo casos de personas encontradas luego de que toda su energía vital fuera robada, así que para encontrar al brujo o demonio detrás de todo, enviaron al grupo de nuestro prota, quien por cierto, luego de haber aprobado el examen, por fin era un integrante de la agencia en toda la extensión de la palabra. Aún así, debía continuar consumiendo medicamentos para mantener a raya la oscuridad de su interior, que cada vez conseguía tomar más control sobre su cuerpo. Pero bueno, una vez en la ciudad de los casos, fueron llevados al hospital donde estaban siendo tratadas las personas víctimas de los ataques, y uno de sus colegas en esa región les dio un poco de contexto de lo que estaba ocurriendo, explicándoles que los afectados presentaban una especie de marcas demoníacas en sus cuellos, pero además de eso no tenían ninguna pista que les indicara quién podría estar detrás de los ataques. Unas horas más tarde, Gurren, quien también estaba interesado en el caso, se hizo presente en la sucursal, descubriendo que los tipos también tenían energía oscura en su interior. Sí, al igual que el prota, pero no corrían el riesgo de transformarse, ya que la cantidad era muy pequeña, además de que no contaban con un núcleo de mago como Lassie. No obstante, dicha energía podría llevarlos hasta el responsable, así que unas horas más tarde el tipo, junto al gordo y el prota, adoptaron sus formas astrales. Acto seguido, liberaron el aura oscura que habían obtenido, para poder seguirle hasta encontrar a su creador, aunque para hacerlo tuvieron que dividirse en dos grupos, así que el tipo le dio al gordo un artefacto para que pudiera invocarlo, en caso de ser necesario. Una vez el equipo se dividió, después de un rato de persecución, el gordo y el prota acorralaron a una de las auras, la cual para defenderse adoptó una forma humanoide. Lassie, como siempre, tuvo que enfrentarlo por su cuenta, ya que el gordo no podía hacer mucho, incluso perdiendo el artefacto para llamar a Gurren. Así que mientras el prota recibía la paliza de su vida, su compañero trataba de dar con el artefacto. Por suerte, antes de que Lassie fuera enviado a mejor vida, el tipo invocó a Gurren, quien sin muchos problemas lo derrotó. No obstante, la misión había fracasado, ya que la conexión que unía la energía a su creador se había roto. Aunque gracias a esa batalla descubrieron que el mago detrás de todo debía tratarse de un rango A o más alto, y nos revelan que dicho tipo era un policía que había estado transportando a los protas por la ciudad. En otras palabras, el enemigo estaba más cerca de lo que esperaban. Días después de esto, Bae quiso probar un antídoto en las personas afectadas, pero al hacerlo, insectos comenzaron a brotar de sus marcas, algo que solo podía significar que la sangre de los tipos está infectada, y en tal caso, solo el mago que los había inducido a ese estado podría regresarlos a la normalidad. Por otra parte, nos muestran que el brujo de antes, Shin, al parecer estaba siendo obligado a trabajar para una organización demoníaca, ya que los hijos de fruta habían puesto bajo un hechizo a su esposa, y en caso de no obedecer, acabarían con ella. Así que el tipo estaba atado de manos, y su próxima misión era deshacerse de Lassie, cuyo poder maligno podría representar una amenaza para ellos. Tras esto, el tipo, a base de engaños, le pidió a Lassie que lo acompañara a firmar algunos documentos sobre su estancia en la región. Pero apenas estuvieron en un lugar alejado, el tipo reveló sus verdaderas intenciones. Por suerte, el instinto del prota lo había mantenido alerta y supo reaccionar a tiempo a los ataques de Shin. Así que una vez su plan fue descubierto, el tipo adoptó su verdadera forma, la de un mago verde antiguo que utilizaba agujas para atacar. Agujas que Lassie fue capaz de detener gracias a su daga espiritual. No obstante, la diferencia de poder era clara,
y el prota fue sometido. Por suerte, gracias a su experiencia como militar, aprovechó la mínima distracción para fugarse de la zona en el vehículo. Tras esto, se puso en contacto con sus camaradas y después de enterarse quién estaba detrás de todo, no les tomó trabajo deducir dónde se encontraba su guarida, por lo que ahora sabían cuál sería su próximo destino, ya que quizá en ese lugar podrían encontrar algo que les ayudara con los pacientes. Una vez ahí, los tres comenzaron a inspeccionar las instalaciones, dándose cuenta de que el lugar estaba plagado de energía oscura, y luego de un rato se toparon con una especie de zombies, que funcionaban como un mecanismo de defensa para proteger el lugar, y aunque eran superados en número por mucho, supieron lidiar con la situación, y aprovecharon para contactarse con Gurren, quien después de transportarse hasta el lugar, descubrió un artefacto que tal vez les sería útil, aunque la organización enemiga se enteró de que la agencia se había apoderado de la esfera demoníaca, un artefacto que para ellos era bastante valioso, así que luego de secuestrar a la esposa del mago, lo amenazaron diciéndole que si no recuperaba la esfera, esta vez pondrían fin a la vida de su chica, por lo que el tipo no tenía más opción que enfrentar a la agencia. Y bueno, vemos un poco del pasado del tipo, quien al parecer se trataba de un mago con habilidades bastante poderosas, y de hecho había vivido por más de 200 años. Sin embargo, por azares del destino, terminó enamorándose de una humana común y corriente, con quien luego de varios años juntos contrajo un matrimonio. Lamentablemente, la pobre chica fue víctima de una enfermedad que poco a poco estaba drenando su energía vital, y lamentablemente el tipo, a pesar de su conocimiento y sus habilidades, no había podido hacer nada para ayudarla, y en un principio creía que quizá con la dichosa esfera podría conseguir algo. Desafortunadamente se dio cuenta de que eso tampoco funcionaría. No obstante, en ese momento lo único que podía hacer era tratar de recuperar el artefacto, ya que esa era la única manera de recuperar a su esposa, que ahora estaba en manos de los hijos de fruta. Mientras tanto, vemos como los protas, acompañados por Gurren, ahora que sabían todo acerca del chico de antes, visitaron el hospital donde se encontraba internada su esposa para tratar de dar con algo que los llevara con él. Lamentablemente, al llegar se dieron cuenta de que la mujer se había ido, así que habían perdido la única pista que tenían para atrapar al chico. O bueno, eso hasta que Gurren les comentó que no tenían nada de qué preocuparse. Después de todo, en ese momento tenían en su poder algo que obligaría al chico a ir tras ellos, así que simplemente debían esperar el momento adecuado para interceptarlo, refiriéndose claro a la esfera demoníaca. Y bueno, luego de esto los chicos se pusieron en marcha para transportar el objeto a un lugar más seguro, en el cual pudiesen ponerle una trampa adecuada al brujo. Y de hecho habían puesto bajo el cuidado de Lassie a la dichosa esfera, ya que sus habilidades como mercenario lo ayudarían a protegerla, pudiendo detectar cualquier amenaza dentro del perímetro. O eso era lo que creían, porque vemos como el chico de antes ya contaba con ello y había elaborado cuidadosamente una estrategia para tomar a los chicos con la guardia baja. Lamentablemente, dicho plan dio resultado, ya que usando una pequeña distracción de los protas, el brujo se movió rápidamente para robar la esfera y escapar con ella sin que los chicos pudiesen seguirle el rastro. O bueno, eso era lo que él creía. Tras esto, vemos como tanto Lassie como el gordo rápidamente iniciaron una persecución para atraparlo. Sin embargo, la velocidad del chico era muy superior, tanto que luego de un rato estaban por perderle la pista. Pero cuando el chico creía que finalmente se había deshecho de ambos, fue interceptado por Gurren, que apareció justo frente a él, ya que sí, al parecer todo era un plan elaborado por Lassie para capturarlo, plan que por suerte dio resultado, ya que el tipo fue completamente rodeado por los protas y en realidad nunca tuvo oportunidad de robar el artefacto. Obviamente el tipo no planeaba rendirse tan fácil y usó algunos trucos bajo la manga para tratar de escapar. No obstante, sus habilidades eran inútiles contra Gurren, cuyo nivel estaba muy por encima del suyo, hasta que tras un rato el chico usó su última carta, sacrificando gran parte de su energía vital para transportarse a otro lugar, finalmente llevándose consigo la dichosa esfera. Claro, los protas no parecían muy preocupados por ello, ya que nos enteramos que la fuga del tipo también estaba dentro de los cálculos de Gurren, ya que de esa manera no solo atraparían al chico, sino también al resto de su organización. Paralelamente con esto, vemos cómo finalmente el brujo consiguió llegar a las instalaciones de la organización donde esperaban su llegada. Claro, su estado era bastante malo, luego de tener que haber utilizado gran parte de su energía para transportarse. Pero bueno, una vez ahí le pidió al hijo de fruta de antes que liberase a su esposa, ya que había cumplido con su parte del trato, llevándole la esfera demoníaca. Lo que no esperaba era que el tipo le respondió que podía llevarse a su esposa cuando quisiera. Después de todo,
se encontraba sin vida. Tras ello, le ordenó a sus hombres, y quienes una vez habían sido compañeros del chico, que acabaran con su vida de una vez por todas. Obviamente el brujo estaba en estado de shock luego de enterarse de la noticia, pero a pesar de ello, con las pocas energías que le quedaban, se encargó de acabar con gran parte de los hijos de fruta que lo traicionaron, para finalmente acercarse a donde su esposa se encontraba, esperando a que aún quedase algún rastro de vida en ella. Lamentablemente, al revisarla, se dio cuenta de que efectivamente había perdido la vida sin que él pudiese hacer nada por ella. Una escena que destrozó al chico, resignándose a ser eliminado para acompañarla, incluso recibiendo heridas mortales a manos del tipo de antes, sin siquiera hacer nada para defenderse. Después de todo, había perdido todo lo que le daba sentido a su vida. Por suerte, cuando los hijos de fruta estaban por asestarle al golpe final, Lassie los detuvo con un tiro certero, usando su gran puntería. Obviamente esto hizo enfurecer a los hijos de fruta, que tras notar su presencia rápidamente quisieron encargarse de él. Pero con lo que no contaban era que el chico no estaba solo, ya que estaba siendo acompañado por un verdadero monstruo. Sí, Gurren se encargó del resto de sus hombres sin mayor problema, gracias a sus habilidades. Tras esto, le pidió al prota que se encargara de los tipos que aún quedaban con vida, ya que él se encargaría de otro asunto, dirigiéndose al cuerpo de la esposa del brujo y entrando en una especie de mundo espiritual, donde pudo conectarse con el alma de la chica. Recuerden esto porque será importante más adelante. Y en el mundo humano vemos como mientras los protas se encargaban de enfrentar a los miembros de la organización que continuaban intentando destrozarlos, Shin, luego de todo lo ocurrido, fue cegado por la ira, y a pesar del grave estado en el que se encontraba, inició un enfrentamiento contra el tipo de antes, intentando acabar con su vida a cualquier costo. Y a pesar de que su estado era bastante serio, sus habilidades eran tan superiores a las del hijo de fruta, que incluso en ese estado consiguió la ventaja de la situación, finalmente obteniendo la victoria. No obstante, cuando se preparaba para acabar con la vida del hijo de fruta, este último le explicó que si acababa con él, los insectos que habían infectado a las personas de antes se encargarían de eliminarlos, así que no tenía más opción que dejarlo escapar, o de lo contrario, miles de inocentes en esa ciudad perderían la vida simplemente por su deseo de venganza. Y de hecho vemos como efectivamente no mentía, ya que mientras esto ocurría, los infectados habían comenzado a levantarse, convirtiéndose en una especie de zombies que intentaban acabar con la vida de quienes estaban cerca. No obstante, cuando parecía que el tipo se saldría con la suya, Gurren entró en acción, comentándole al brujo que no debía preocuparse, ya que él tenía la solución exacta para el problema. Tras ello, emanando un aura siniestra, se acercó al hijo de fruta. Obviamente este último estaba aterrado, ya que había escuchado rumores de Gurren y sobre cómo era un grave error meterse con alguien como él. Tras ello, el tipo utilizó una especie de insecto para someter a una tortura brutal al hijo de fruta, que por más que intentaba resistirse, al final terminó cediendo al dolor, diciéndole que haría cualquier cosa que le pidiese, pero que por favor acabase con su vida de una vez por todas, finalmente liberando el hechizo y devolviendo a la normalidad a las personas infectadas. Por otra parte, el mago verde fue adormecido por Gurren mientras se marchaba con su esposa, y luego de pasar varias semanas en el hospital inconsciente, luego de las heridas que había recibido, al despertar se dio cuenta de que su amada había reencarnada. Esto gracias a un hechizo que Gurren había lanzado antes de que la chica cruzara al otro mundo, por lo que ahora el tipo tendría otra oportunidad para estar a su lado. Pero bueno, dejando todo eso de lado, ahora sí, centrémonos en lo importante, ya que vemos como unos días más tarde, luego de completar la misión, el prota nuevamente fue sometido a varios exámenes para determinar qué tanto había mejorado su estado. Lamentablemente los resultados que obtuvieron fueron bastante desalentadores, ya que tras revisar los datos, la cantidad de energía oscura en el cuerpo de Lassie no había hecho más que aumentar de manera bestial, tanto que incluso le sorprendía que ese chico fuese capaz de continuar con su vida normalmente, ya que según él, una persona común y corriente, en el estado en el que Lassie se encontraba, ya habría perdido la vida, o en el peor de los casos, se hubiese convertido en un demonio incapaz de razonar o controlar la energía demoníaca, aunque estaba seguro de que Lassie había tenido que soportar un dolor inmenso y simplemente estaba fingiendo estar bien. Después de todo, conforme la energía aumentaba, su cuerpo se desgastaba cada vez más, así que debían encontrar una solución rápido, o de lo contrario, podría terminar convirtiéndose en una bestia de clase calamidad. Por cierto, vemos como la chica, quien había comenzado a desarrollar sentimientos por el buen Lassie, quedó bastante afectada luego de enterarse del estado en el que el prota se encontraba. Después de todo, a pesar de tener que continuamente soportar un dolor enorme, había continuado completando misión tras misión sin siquiera quejarse. Ahora comprendía por qué Gurren tenía tantas expectativas
puestas en ese chico. Por cierto, mientras tanto los protas se enteraron de que Shin, el brujo verde de antes, luego de lo que Gu-Ren había hecho por él, al devolverle a su esposa, había aceptado su oferta para convertirse en un miembro de la agencia. Así que a partir de ese momento el chico se convertiría en su compañero de misiones. Aunque claro, tanto el prota como el gordo aún no confiaban del todo en ese chico. Pero bueno, luego de esto vemos como el prota aprovechó los días libres que la agencia le dio tras completar la última misión para visitar las tumbas de sus compañeros de la milicia caídos hace unos meses. Después de todo, a pesar de su nuevo empleo, continuamente los visitaba y en esa ocasión terminó encontrándose con su ex capitán y el único además del gordo y de él que había conseguido sobrevivir al incidente del principio. Eso sí, perdiendo su pierna en el proceso. Claro, tanto él como el prota recordaron todos los momentos que habían compartido en el antiguo pelotón. Lamentablemente sus compañeros ya no estaban y lo único que les quedaba era recordarlos. No obstante, su conversación fue interrumpida por Bae, quien le comunicó al prota que debían regresar a la agencia, ya que su siguiente misión se le había sido asignada. Y bueno, luego de que se les diesen los detalles de la dichosa misión, el grupo del prota finalmente se puso en marcha. Esta vez, según Bae, se enfrentaban a una misión de tipo A o incluso mayor, así que debían estar preparados incluso para perder la vida. Por eso mismo, en esa ocasión, estaban siendo acompañados por el brujo verde de antes, ya que según los altos mandos de la agencia, las habilidades de ese chico le serían de mucha utilidad. Por cierto, dicha misión consistía principalmente en tomar el rol de guardaespaldas de un antiguo monje, quien era el encargado de mantener a salvo un templo sagrado. Lamentablemente, dicho monje en los últimos días había estado siendo perseguido por una especie de demonio, quien al parecer estaba tras él para apoderarse de la información que el monje guardaba, así que ellos debían encargarse de mantener a salvo a ese tipo, incluso arriesgando sus vidas. Y bueno, luego de unas cuantas horas de viaje, los chicos finalmente llegaron a las instalaciones del templo, donde se encontraba el tipo a quien tendrían que proteger. Aunque una vez ahí, el prota quedó bastante sorprendido, ya que al parecer él había sido criado en ese templo, y de hecho ya conocía a la persona a quien tendrían que resguardar. Paralelamente con esto, vemos como el demonio que estaba tras el dichoso monje estaba al tanto de que la agencia enviaría algunos agentes a resguardarlo, así que se encargó de analizar detalladamente a cada uno de ellos, descubriendo algo que llamó bastante su atención. Sí, se trataba de la energía demoníaca que el prota guardaba en su interior, y la cual terminó despertando su interés. Pero centrémonos en lo importante. Este último había elaborado un plan para apoderarse de la info que el monje tenía en su poder, invocando varias criaturas demoníacas muy similares a las que conocimos al principio, para que se encargaran de ellos. Y bueno, regresando con los protas, vemos como efectivamente el monje a quien debían cuidar era un viejo conocido de Lassie, ya que nos revelan que él era la persona que se había hecho a cargo de cuidarlo luego de que sus padres fallecieran, y de hecho solía guardarle bastante aprecio, tanto que estaba muy emocionado de que el prota lo visitase luego de tantos años, y al enterarse de que ahora trabajaba para la agencia paranormal, no lo podía creer. Después de todo, él nunca le habló al prota de nada relacionado con el mundo espiritual. No obstante, luego de un rato conversando, al enterarse de que estaban ahí porque habían sido enviados por la agencia con la misión de protegerlo, les pidió que por favor se marchasen, ya que no quería ponerlos en peligro, además de que él contaba con el poder suficiente para protegerse. Obviamente los protas no podían aceptar eso. Después de todo, según los informes de la agencia, el demonio que iba tras el monje era de clase alta, así que no sería capaz de protegerse por sí solo. Lamentablemente, por más que intentaron convencerlo, sus palabras no sirvieron de mucho, así que sin más alternativa, el escuadrón tuvo que retirarse del monasterio. Y mientras esto sucedía, el hijo de fruta del demonio de antes había puesto en marcha su plan, ya que vemos como este último se encargó de hackear los servidores de la agencia paranormal, para así conocer la ubicación exacta de cada uno de sus agentes, para tras ello enviar a sus demonios a realizar un ataque sorpresa y acabar con sus vidas. Lo peor de todo era que parecía que su plan estaba dando resultado, ya que de un momento a otro, los agentes comenzaron a perder la vida, y en la base nos explicaban qué carajos estaba pasando. Lo peor de todo era que por más que intentaban comunicarse con ellos, eso no daba resultado. Obviamente nuestro prota también era uno de los objetivos del hijo de fruta, ya que vemos como mientras estos últimos se alejaban del monasterio, fueron interceptados por una bestia de clase muy similar a los perros del principio, y el cual quería acabar con ellos a cualquier costo. Por su parte, el gordo intentó perderlos en la carretera, moviéndose a toda velocidad, pero eso no daba resultado. Después de todo, esa criatura contaba con habilidades extremadamente pulidas, y lo peor de todo era que el número de ellos no parecía parar de aumentar.
tanto que tras un rato estaban siendo perseguidos por docenas de ellos, mientras el prota trataba de eliminarlos con sus disparos. Pero sus intentos no servían de nada, ya que por más que se deshacía de ellos, las bestias continuaban llegando, hasta que finalmente, luego de un rato, el vehículo fue totalmente rodeado por las criaturas, así que no les quedaba más opción que enfrentarlos. Por cierto, banda, pequeña interrupción para decirles que si ya llegaron hasta esta parte del video, me imagino que el resumen les está gustando, así que si es así, por favor suscríbanse, ya que solo una pequeña parte de las personas que ven mis videos están suscritas y no saben cuánto me ayudarían con eso para que finalmente alcancemos el 1.000.000 de subs y este pequeño proyecto pueda seguir creciendo. Pero bueno, ahora sí, continuemos con la historia. Y bueno, al verse totalmente rodeados, no les quedó más alternativa que bajarse del vehículo y enfrentar a las criaturas. Claro, no estaba resultando una tarea sencilla, ya que a pesar de que a diferencia de la primera vez, ahora contaban con armas adecuadas para deshacerse de esas cosas, no estaba resultando ser una tarea sencilla, ya que por más que se deshacían de ellos, el número no paraba de incrementar, además de que habían sido creadas especialmente para acabar con agentes de la agencia, así que si no encontraban una solución rápida, tarde o temprano, las municiones y su energía se agotarían, por ende tenían unos minutos contados. Mientras tanto, vemos como el brujo verde, quien hasta ahora se había mantenido al margen de todo el enfrentamiento, luego de que las criaturas tenían la última fotografía que le quedaba de su esposa, decidió tomar parte en el altercado, además de que le debía una al prota por lo que había hecho por él hace unas semanas. Por cierto, los protas quedaron asombrados con el nivel en el que se encontraba ese chico. Después de todo, les demostró por qué estaba clasificado como un brujo de clase eminencia, manipulando su energía mística de manera impecable para deshacerse de docenas de monstruos en tan solo segundos. La forma en que manejaba sus habilidades era monstruosa, incluso las criaturas, al notar que enfrentaban a alguien de temer, poco a poco comenzaron a retroceder. Pero bueno, luego de deshacerse de una gran cantidad de ellos, abrió una brecha para que Lassie y el resto pudiesen regresar al monasterio de antes. Después de todo, al parecer, también estaba siendo atacado por esas criaturas, y lo más probable era que el demonio que buscaban estuviese detrás de ello. Obviamente el prota no desperdició la oportunidad, poniéndose en marcha de inmediato para tratar de ayudar a la persona a quien tanto le debía. Mientras tanto, el brujo verde se encargaba del resto de criaturas que aún continuaban llegando. Paralelamente con esto, vemos como las dichosas criaturas se habían salido de control, y ahora no solo iban tras los agentes de la agencia, sino también acababan con cuanta persona se cruzaba en su camino, destrozando ciudades enteras. Y lo peor de todo era que la agencia paranormal no podía hacer mucho para ayudar. Después de todo, una gran cantidad de agentes habían sido eliminados en el ataque sorpresa de antes, y contaban con muy pocos elementos para encargarse de esa situación, así que su única posibilidad de resolver el caos era deshaciéndose del demonio que los controlaba. De lo contrario, estaban perdidos. Así que hasta encontrar al demonio, los dos líderes de antes tenían que encargarse de contener a esas cosas, ya que eran de los pocos que habían conseguido sobrevivir al ataque. Por otro lado, el grupo de prota llegó al templo, y en cuanto puso un pie en el lugar, nuestro chico se puso a salvar a todos. Sin perder tiempo, los tres comenzaron a buscar por todo el predio, recorriendo cada rincón del lugar en medio del fuego y los escombros, intentando encontrar a los monjes que aún siguieran con vida. A los pocos minutos se encontraron con el monje amable que los había recibido temprano, tirado en el suelo. Sin embargo, cuando el prota intentó acercarse para levantarlo, las vigas del lugar comenzaron a caer, ya que estaban siendo consumidas por las llamas que se extendían sin control por todo el templo. Mientras tanto, en los aposentos del maestro Shao, el anciano se enfrentó directamente al líder de los mutantes. La pelea no duró demasiado, porque sus habilidades y fuerza no se comparaban ni un poco a las del monstruo. El enemigo lo superó por completo. Justo en ese instante, Bailu llegó al lugar y se quedó boquiabierta al ver que el anciano estaba a punto de ser eliminado. Sin embargo, la situación cambió cuando Lassie también llegó justo a tiempo. Desde un costado comenzó a disparar y dañó gran parte de uno de los brazos del enemigo. Aprovechando esa oportunidad, le pidió a Sun que junto a Bailu sacaran al maestro del lugar, mientras él se hacía cargo del mutante. Acto seguido avanzó cubriéndose con los disparos, intentando mantenerlo a raya, pero esa ventaja no le duró mucho, ya que el monstruo le pegó en la mano y provocó que soltara la pistola. Ante esa situación, Lassie sacó su daga mágica y, esquivando el lazo tentáculo del enemigo, se acercó hasta su posición para pelear más de cerca. Por otro lado, los chicos lograron sacar al maestro del peligro, y en ese momento el gordito le pidió a la chica que se quedara con el anciano, ya que él iba a darle una mano a su amigo. Por su parte, el maestro Shao le comentó a Bailu que ya sabía que todo eso iba a pasar, por esa razón le recomendó abandonar el templo mientras aún podían. Ella le respondió que la misión que les habían dado era mantenerlo a salvo.
Ante esas palabras, el anciano le dijo que había cosas más importantes que una misión y que en momentos así debían ser un verdadero equipo, peleando juntos para no arrepentirse después. También agregó que de haberse dado cuenta antes de eso, nada malo habría ocurrido. Pero bueno, de vuelta en la pelea, el prota logró voltear al monstruo y cuando estuvo a punto de atravesarlo con la daga, el enemigo invocó una mano que lo detuvo y luego lo lanzó lejos. En ese momento, Sun comenzó a dispararle desde un costado, lo que provocó que el mutante corriera furioso hacia él con la intención de matarlo. El gordito hizo todo lo posible por esquivarlo, moviéndose como pudo para no ser alcanzado. En ese instante, Lassie volvió al combate para salvar a su amigo. Durante el forcejeo, además de lograr alejar al monstruo de Sun, también consiguió que la bestia lo apuñalara. Enfadado, Lassie le dijo que daba igual a por quien fuera, porque no iba a permitir que siguiera lastimando a las personas que quería. Al terminar sus palabras, el prota liberó la mano en la que sostenía la daga y golpeó al monstruo en la cara, haciendo que perdiera sus lentes. Esto provocó que el mutante comenzara a dar vueltas desesperado, ya que al parecer esos lentes eran indispensables para su visión. En ese momento, Bailu aprovechó para ingresar a la batalla, se montó sobre el enemigo, logró voltearlo y tras tirarlo al suelo, le aplicó una llave. El monstruo intentó quitárselas del cuello y cuando estuvo a punto de apuñalarla con su mano formada, Sun le disparó y destruyó el arma justo a tiempo. Gracias a esa salvada, Bailu soltó al enemigo y desde un costado el prota apareció con su daga completamente potenciada y lo apuñaló, logrando finalmente eliminarlo. Y una vez asesinado el líder, los chicos decidieron buscar al maestro Xiao para salir del templo, pero se encontraron con un montón de monstruos que buscaban venganza. Sin dudarlo, se prepararon para seguir luchando. Mientras todo esto ocurría, desde uno de los tejados, el hombre misterioso que había provocado todo el desastre le dijo al maestro Xiao que los novatos de la agencia eran muy habilidosos hoy en día. El monje se dirigió a él como Sanda y le comentó que ya lo tenía en sus manos, pidiéndole que los dejara escapar. El enemigo se rió y le respondió que eso no iba a pasar, añadiendo que seguía siendo igual de hipócrita, aunque aseguró que no era rencoroso a pesar de haber sido enviado al infierno. Acto seguido dio la orden de que las bestias atacaran. En el campo de batalla, el grupo se defendió con todo lo que tenía, mientras las bestias avanzaron sin darle respiro. En medio del combate, Sun le preguntó a Bailu quién era el tipo que tenía retenido al monje. Ella le respondió que se trataba de Shan Sanda, un hombre que había fundado la agencia junto a Gao y el señor Xiao, así que la situación era mucho más delicada de lo que parecía. En teoría, Sanda estaba muerto, por lo que verlo ahí solo empeoró las cosas. Desde el tejado, la anciana le preguntó a Sanda por qué estaba haciendo todo eso, si se suponía que había muerto. Él le respondió que Gao se quedó con el arma de Tialpi y lo expulsó de la agencia. Luego, expresó su curiosidad por saber por qué había dejado su vida atrás para convertirse en un monje en un templo perdido. Después le preguntó si realmente creyó que así iba a expiar los pecados del pasado. Por su parte, el monje no respondió y solo le suplicó que detuviera el ataque, pero Sanda le dijo que eso ya no era posible porque había llegado a un punto de no retorno. Tras esas palabras se mostró el pasado de Sanda, donde vemos que fue un miembro anormal de la agencia que terminó abandonado en una cueva por Gao y Xiao. Al volver al presente, Sanda le preguntó al maestro si sabía lo terrible que era convertirse en uno de los monstruos que antes cazaba. También le preguntó si podía imaginar el dolor de sentir el fuego ardiendo constantemente en su interior. Ante el silencio del anciano, Sanda lo tomó del cuello y le gritó que lleva 30 años sufriendo todo eso por culpa de ellos. De repente su aura detuvo 3 disparos que iban directo a su cabeza. Desde abajo el prota le gritó que soltara al monje. Sanda dejó caer al anciano y le dijo que Gao era un cobarde por haberlos enviado a morir, en lugar de hacerse cargo él mismo. Luego comenzó a recitar los datos de sus fichas, la del prota en especial. Le dijo que Gao tuvo el valor al reclutarlo para la agencia. También le preguntó si alguna vez le dijeron lo que realmente estaba ocurriendo dentro de su cuerpo. Y ante la reacción confundida de Lassie, Sanda le comentó que aún era joven y que tenía toda una vida por delante. Luego le preguntó si sabiendo eso, estaba dispuesto a morir. El prota respondió que si tenía que sacrificarse, no iba a dudarlo. Esa respuesta hizo que Sanda le confesara que lo peor que podía pasarle era convertirse en un monstruo como él, algo que sucedería cuando la fuerza que llevaba en su interior lo consumiera por completo. Además le dijo que llegado ese momento, la agencia se desharía de él sin ningún remordimiento. Como era esperarse, al escuchar eso, Lassie comenzó a dudar, pero Sun le pidió que no confiara en esas palabras, ya que Sanda no era alguien de fiar. Sanda respondió que podía no creerle y le preguntó si no le apetecía unirse a su equipo, asegurando que él sabía cómo enseñarle a aprovechar todo el poder que ocultaba. El monje intervino y dijo que el prota era una persona honesta y que no se dejaría engañar por mentiras. Sanda respondió que era la agencia quien lo tenía engañado. Luego le preguntó al prota si sabía por qué Gao lo envió a esa misión. Sin esperar respuesta, le explicó que lo hizo porque perderlo no afectaría en nada a la empresa. En su ficha lo tenía catalogado como peligroso y en letras grandes aclaraban que lo más recomendable era eliminarlo. Mientras él se estaba sacrificando en esa batalla, ellos planeaban asesinarlo. En ese momento el maestro Xiao se lanzó sobre Sanda para hacerlo callar, pero solo logró que lo hiriera de gravedad. Mientras lo mantuvo en el suelo, Sanda le preguntó dónde estaba el mapa de Tianli. El anciano respondió que solo Gao conocía esa información. Con poca paciencia, Sanda rodeó a los chicos con llamas y le preguntó al maestro si iba a soportar ver cómo los novatos morían solo por ocultar un secreto de la agencia. Ante el silencio del anciano, Sanda le dijo que alguien
le había contado que el mapa estaba en el templo y le recomendó empezar a hablar si no quería que Lassie muriera entre las llamas. Al ver cómo el prota sufría, el maestro decidió darle la información y lo guió hasta una estatua que al escanear su rostro dio acceso a una megabase secreta. Antes de entrar, Sanda dijo que pronto Gao se uniría al sufrimiento. Y bueno, una vez dentro, el anciano vio como Lassie, a pesar de estar herido, caminó por detrás del enemigo. Con sus últimas fuerzas le pidió que no ingresara. Mientras tanto, en la ciudad todo se volvió un caos total. Helicópteros se estrellaron contra los edificios. Yao llegó con su equipo para poner orden y le ordenó a Ponyun que protegiera a la gente en otra sección. El director Rin caminó por los callejones buscando personas para ayudar, pero se quedó impactado al encontrarse con Kei, quien lo miró de reojo con la espada en mano. De vuelta en el templo, Bailu y Sun llegaron hasta la posición del monje. Cuando intentaron acercarse, un montón de madera quemada cayó sobre ellos, pero no les hizo nada, porque en ese instante Yang apareció para salvarlos con sus poderes. Tras esa gran salvada, Yang comentó que el anciano necesitaba tratamiento, pero el monje les advirtió que Lassie había ido detrás de Sanda y que en el estado en el que estaba no resistiría mucho. Por su parte, el prota bajó como pudo las escaleras de la base oculta y al cabo de unos minutos llegó hasta el fondo. Ahí observó cómo Sanda contempla el mapa que tanto había buscado. Sin dudarlo, se acercó y el enemigo aprovechó para preguntarle si sabía qué tenía frente a él. El prota respondió que lo único que sabía era que era de la agencia y que no iba a dejar que se lo llevara. Sanda, enfurecido, le dijo que estaba diciendo burradas y que debería preguntarle a Gao quién encontró el mapa de Tianli. Luego gritó que fue él quien lo hizo y que también creó todo el lugar que estaba viendo. Aseguró que Gao era un ladrón que se aprovechó de las personas y que él solo quería recuperar lo que era suyo. Comentó que ese poder era mucho mayor que el el prota llevaba dentro y que cuando lo tuviera nadie podría oponerse a sus ideales. Lassie intentó aprovechar que estaba hablando para apuñalarlo, pero no lo logró porque el poder de Sanda generó una explosión que lo detuvo. Mientras el prota quedó en el suelo, Sanda le preguntó qué mentiras le contó Gao para que se sacrificaran uno tras otro. Luego se acercó y le dijo que podría haberlo matado, pero no lo hizo porque sintió que tenía potencial. Esa era su última oportunidad de unirse a su equipo. Con las pocas fuerzas que le quedaban, el prota respondió que nunca tuvo grandes ambiciones, que nunca pensó en destacar ni salvar al mundo, sino que solo quiso vivir con la conciencia limpia. Por eso no podía cooperar con un pirómano asesino. Esas palabras hicieron que Sanda lo levantara del cuello y le dijera que había ofertas que no podían rechazarse. Aseguró que cuando el poder en su interior lo consumiera, se convertiría en alguien como él. Sin embargo, le dijo que tenía otra sugerencia y que podía transferirle toda esa energía. En ese instante, Lassie lo cortó con una daga mágica. Sanda le dijo que acababa de firmar su muerte. Pero justo entonces aparecieron las agujas de Yang, que lograron alejarlo. Desde arriba el joven le dijo que al parecer eso que tenía lo hacía bastante popular, mientras que Sun a su lado le preguntó si se encontraba bien. El enemigo al verlos le gritó que eran dos más que aparecerían solo para morir. Pero ante eso Yang le respondió que en realidad solo era el gordito. Como era de esperarse, a Sanda no le hizo ninguna gracia el comentario, por lo que enseguida le preguntó si era el antiguo líder de esa secta. Al confirmar que sí era quien creía, comentó que no podía creer que Gao lo hubiera reclutado. De pronto Yang lo interrumpió y le pidió que antes de hacer algo se tapara ese rostro asqueroso, ya que le daba impresión mirarlo a la cara. Esas palabras provocaron que Sanda se enfureciera por completo. Sin dudarlo, lanzó una fuerte llamarada que rompió el puente en el que estaban parados. Ante esa situación, Yang flotó sin problema, pero Sun, al ser un simple mortal, cayó de lleno al suelo. Sin perder tiempo, su nuevo colega le pidió que protegiera el mapa de Tianli y luego se elevó para lanzar agujas, con las que logró neutralizar las llamas del enemigo. Sin embargo, eso le sirvió de muy poco, ya que Sanda, cegado por su enojo, no dejó de lanzar ataques. Cuando logró acertar uno de ellos, se reveló que en realidad había golpeado una marioneta. En ese instante aparecieron muchos clones de Yang, y mientras todas sus versiones le evitaban, le preguntó si solamente sabía lanzar fuego. Acto seguido, todas comenzaron a volar directamente hacia su dirección. El enemigo, al ver esto, levantó enormes llamas con las que eliminó a varias marionetas, pero no logró darle el cuerpo original de Yang. Esto ocurrió porque el verdadero Yang apareció a su espalda con la clara intención de apuñalarlo. Sin embargo, Sanda, con reflejos propios de un dios, se dio la vuelta y lanzó un potente fogonazo. Yang esquivó el ataque, pero en ese momento Sanda cambió de objetivo e intentó eliminar a Sun. Ante eso, el chico de 2000 años se colocó a su lado para detener el ataque. El prota, al ver que Sanda estaba ocupado con los otros dos, decidió correr directamente hacia él. El hombre monstruo reaccionó disparándole con todas sus fuerzas, pero lejos de solucionar algo, eso solo empeoró la situación. De entre las llamas, emergió la energía oscura que había estado viviendo dentro del cuerpo de Lassie. De pronto, todo se volvió completamente oscuro, y entonces escuchó una voz de Lin, diciendo que por fin se volverían a ver. Confundido, el prota le preguntó qué estaba pasando, y la voz le respondió que mirara a su alrededor. Al hacerlo, nuestro chico se vio tirado sobre una pila de basura, en medio de una ciudad completamente destruida. Lin le comentó que estaba presenciando el fin, y que si quería sobrevivir tenía que aceptar su poder, ya que era lo único que podía ayudarlo a seguir con vida. Acto seguido, el cuerpo de Lassie fue consumido por la energía oscura, volviendo a la realidad. Observamos como Lassie apareció con marcas azules recorriendo su cuerpo, y con los ojos completamente negros, llenos de odio. Sin perder tiempo, comenzó a correr directamente hacia Sanda. El enemigo esquivó varios de sus golpes, y aceptó que era muy poderoso. Tras varios movimientos, aprovechó al tenerlo
tenerlo enfrente para preguntarle qué se sentía convertirse en un monstruo. Esta pregunta provocó que Lassie bajara la guardia y cayera al suelo. Al ver esto, sus amigos intentaron tranquilizarlo, pero Xander desde lo alto de un pilar les gritó que aceptar el poder haría que olvidara todos sus miedos y que terminaría volviéndose como él. Acto seguido trató de golpearlo con sus llamas, pero el prota evadió fácilmente todos los intentos de ataque. Eso provocó que ambos pelearan por toda la cueva, destruyendo todo lo que se cruzó en su camino, haciendo que el lugar comenzara a derrumbarse poco a poco. Volviendo a la pelea, ahora fue Xander quien esquivó los golpes. Lassie, completamente enfurecido, desenvainó su daga y le dio un golpe tan fuerte que el hombre salió disparado fuera de la montaña para luego caer en medio del río. Al ver que el enemigo estaba lejos, el gordito intentó dialogar con su amigo. Sin embargo, el prota, totalmente fuera de sí, se le lanzó con una daga como si fuera un lobo hambriento. Sun, asustado, bloqueó el ataque utilizando el mapa de Tianli. Eso provocó que el mapa se destruyera y que el prota fuera transportado en medio de la galaxia, donde fue envuelto por un fuerte destello blanco que lo hizo volver a la realidad con su cuerpo normal. Sun solo pudo observar completamente asustado, ya que el prota aún mantenía una apariencia tenebrosa. Lassie, sin entender nada, le preguntó qué acababa de pasar y luego se quedó mirando la destrucción de la ciudad. Mientras tanto, en las calles de la ciudad, los directores de la agencia pelearon hombro con hombro junto a sus mejores soldados, intentando eliminar a los mutantes que no dejaban de aparecer. Aún así, la situación se volvió cada vez más crítica. En ese momento, Poyun se acercó a Yao para informarle que no iban a resistir mucho más. Justo entonces, algo extraño ocurrió con la gravedad y fuertes columnas de luz brotaron desde el suelo, provocando que las bestias malditas comenzaran a desaparecer una tras otra. Desde abajo, Yao observó a su alrededor completamente confundido, pero todo empezó a cajar cuando vio a Guman de pie en lo alto de un edificio. En la sala de control de la agencia, las alertas comenzaron a desaparecer poco a poco. Aún así, Oyan le dijo al jefe que aunque parecía que todo estaba bien, todavía detectaba una energía maligna en el río. Por esa razón nos dirigimos hasta la ciudad, donde desde el agua emergió una enorme bola de fuego. Desde su interior apareció un gigantesco monstruo de lava que incineró todo a su alrededor con tan solo un grito. Al darse cuenta de que iban a ser devorados por las llamas, los directores de la agencia comenzaron a correr para intentar salvar sus vidas. Fue en ese instante cuando el prota aterrizó como un misil en medio de la calle y logró detener el avance del fuego. Una vez en tierra le preguntó a Yao si se encontraba bien, pero antes de que pudiera responderlo, Lassie se dio cuenta de la enorme bestia frente a ellos. Sin decir nada más, solo les pidió que se cubrieran y salió volando directamente hacia el enemigo. Cuando se acercó al gigante, el prota se movió únicamente por los brazos del monstruo e intentó golpearlo justo en el medio del ojo. Sin embargo, el enemigo reaccionó sacando un gancho furioso, como si fuera Mike Tyson, y lo golpeó con tanta fuerza que lo hizo atravesar varios edificios. Aún así, eso no fue suficiente para acabar con él, ya que rápidamente regresó al campo de batalla. Por otro lado, Yao se encontró con el presidente y, completamente desesperado, le pidió ayuda a su soldado. El hombre de cabello blanco simplemente lo ignoró en silencio. En ese momento, ambos observaron como grandes pilares de agua comenzaron a generarse alrededor del monstruo. Volviendo con Lassie, este explicó que él era responsable de aquello. Además, se pudo ver cómo con esos pilares de agua logró encerrar a Xander en medio de un enorme tornado. Desde el templo, Bailu observó todo con emoción, convencida de que el prota lo había logrado. Sin embargo, el maestro Xiao le dijo que no era lo que parecía, ya que era imposible eliminar a Qin Xiao. Según él, se trataba de la encarnación del odio y sus llamas no se extinguirían nunca. De pronto, en plena batalla, un brazo gigante emergió desde el agua y atrapó a Lassie entre las llamas. En ese momento, Xander le preguntó si realmente creía que podía vencerlo con esos trucos de porquería. Luego le confesó que él y Xiao eran uno desde hace mucho tiempo, por lo que solo lo veía como comida. Aún así, admitió que le interesaba mucho el poder que llevaba en su interior. Tras decir eso, Xander comenzó a consumir su energía. Le dijo que primero iba a tomar todo su poder y después el mapa Tianli, y que le daba mucha tristeza que por no aceptar su oferta no pudiera experimentar lo emocionante que era tener el control absoluto. Mientras el prota sufría, atrapado por la mano del monstruo, Yao observó desde fuera cómo la energía oscura de su mejor soldado brotó entre sus dedos. Preocupado, le preguntó al director si aquello era lo que creía, a lo que él respondió con una sonrisa que el momento había llegado otra vez. De nuevo en el infierno, Xander terminó de consumir a Lassie y le dijo que ahora era momento de destruir a la agencia, asegurando que no habría un mañana para ellos. Sin embargo, agregó que no debía preocuparse porque pronto se uniría a él. En ese instante, el director atravesó la piel del monstruo y tomó a Xander de rostro, diciéndole que lo había estado esperando. Luego lo llevó hasta un puente, donde le explicó que podría eliminarlo a él y a Xiao con facilidad, pero que iba a dejarlos vivir. La razón era que necesitaba que absorbiera la energía de Lassie, ya que ese poder estaba afectando gravemente sus órganos y quitárselo por la fuerza sería perjudicial. Por lo tanto, la única opción que quedaba era transferir ese poder a otro cuerpo. Xander, enfurecido, intentó atacar con el monstruo, pero el director lo detuvo fácilmente con una mano y con la otra le apuntó la cabeza con su revólver. Acto seguido, el director
director invocó un enorme poder mágico que los transportó a una dimensión completamente llena de luz. Ahí le pidió al prota que eligiera un lado de la moneda. Lassie, totalmente destruido, le preguntó qué lado le convenía más, a lo que el director respondió que él ya había elegido, recordándole que siempre había una luz detrás de la oscuridad y que esa decisión solo podía llevarlo a la soledad. Después de eso hacemos un salto en el tiempo y vemos como todo volvió a la normalidad. El prota llevó una vida completamente solitaria, al punto que cuando se cruzó con Bailo en la agencia, simplemente le ignoró y siguió su camino. Mientras salía del lugar, observamos cómo en la oficina del jefe habló con el maestro Xiao, diciéndole que al parecer la edad ya no le permitía hacerse cargo de todo. De repente fueron interrumpidos por Ouyang, quien junto a Sun apareció para invitarlos a beber. Finalmente regresamos a Lassie, quien después de varios minutos llegó hasta una colina. Ahí se quitó la capucha y dejó ver su nueva apariencia completamente cambiada. Aunque antes de eso tenemos que retroceder un poco al momento justo después de que el demonio de fuego fuera derrotado. Y bueno, tras resolver el problema, el prota, como vimos al principio, fue interceptado en las instalaciones de la oficina, esperando que su cuerpo se recuperara y se adaptara a la energía espiritual que comenzaba a desbordarse en su interior. Eso sí, el proceso fue más lento de lo esperado, y el chico terminó quedando en ese estado por más de 2 años. Tiempo en el que el gordo estuvo a su lado, y claro, tras despertar sucedió todo lo del escape, y finalmente regresamos al presente, donde nuestro prota había sido completamente rodeado por los hombres del departamento número 2. Por suerte en ese momento Shin entró en escena, quienes comentó a los hijos de fruta del Escuadrón 1 que la orden había sido revocada por el director, quien en ese momento esperaba por el chico para terminar de ponerlo en contexto. Después de todo, estaba seguro de que alguien como Lassie no sería consumido por su poder. Y bueno, una vez se reunió con el director, este último lo puso un poco en contexto de lo que había ocurrido, sobre cómo luego de ser liberado de la oscuridad en su cuerpo y pasar más de 2 años en coma, había despertado las habilidades latentes en su interior, convirtiéndose en una especie de ente sobrenatural. Sin embargo, aún no era capaz de controlar al 100% sus habilidades. Por eso mismo, en ese momento lo estaba llevando con un viejo amigo que podría ayudarlo en su entrenamiento. Eso sí, dicho amigo era una especie de criminal altamente peligroso, que actualmente se encontraba recluido en la prisión de la oficina, así que por ende tendría que tener mucho cuidado al entrar en contacto con él. Y bueno, tras esta explicación nos presentan al dichoso criminal. Su nombre era Jung, quien de hecho le explicó al prota que el director lo había puesto al tanto de su situación y él había aceptado ayudarlo a cambio de que su condena fuera reducida, comentándole que ahora que se había convertido en un ente paranormal, contaba con habilidades inimaginables, que en caso de controlar podría convertirlo en una bestia imparable. No obstante, debía tener cuidado al evitar ser corrompido por el dichoso poder, o terminaría como él, encerrado en una prisión. Y bueno, antes de tomarlo como su discípulo, quiso someterlo a una pequeña prueba, pidiéndole que le diese su mejor golpe para comprobar si su talento era tan grande como decían. Aunque se dio cuenta que cometió un error, la fuerza del chico sobrepasó sus expectativas, mandándolo volar varios metros atrás. Así que tras comprobarlo, aceptó con gusto dar el entrenamiento adecuado para terminar de pulirlo. Y bueno, tras esto el nuevo entrenamiento dio inicio. Lo primero que el tipo le mostró fue a cómo emplear de manera adecuada la energía de su cuerpo, comentándole que para ello debía dejar de utilizar su fuerza física y comenzar a utilizar su energía mística para canalizar más poder por medio de sus músculos, una habilidad que en caso de controlar podría convertir sus puños en auténticos proyectiles. Eso sí, debía tener cuidado al emplear dicha técnica, ya que si dependía de ella demasiado, podría olvidar cómo emplear su fuerza física y ni siquiera ser capaz de caminar con ella. Además le explicó que su nuevo cabello blanco era la apariencia que mostraban aquellas personas cuyo poder sobrepasaba el que su cuerpo era capaz de soportar. De hecho, tanto él como el director estaban en el mismo estado. Pero centrémonos en lo importante. Tras toda la explicación, envió a completar una pequeña tarea, que consistía en ser encerrado en la misma celda en la que se encontraban varias criaturas mágicas, y de la cual solo sería liberado si conseguía derrotar a cada una de ellas. Obviamente, dichas criaturas contaban con un poder gigantesco. De hecho, estaban clasificadas como nivel catástrofe. Y aunque al principio al chico le tomaba trabajo seguirles el ritmo, conforme el tiempo pasaba estaba siendo capaz de adaptarse al combate. De hecho, al poner en práctica las técnicas que recién aprendió,
consiguió equilibrar la balanza hasta que luego de un rato de batalla fue capaz de aprender el patrón de ataque de las criaturas y con su conocimiento táctico, sumado a sus nuevas habilidades, se deshizo de ellas. Algo que ni el mismísimo director se esperaba, ya que incluso a él le tomó varios días completar esa prueba. Y bueno, luego de salir a tomar un descanso del entrenamiento, se topó con su viejo amigo, quien había estado bastante preocupado por el prota, quien prácticamente había resucitado luego de permanecer en coma durante tanto tiempo. Así que para celebrar, lo invitó a dar un paseo por la ciudad junto a Bae, con quien de hecho, en ese momento se encontraban en medio de una misión, escoltando una especie de portafolios bastante valioso. Por cierto, la chica, luego de que el prota pasara tanto tiempo dormido, parecía haber despertado sentimientos hacia él. Pero centrémonos en lo importante. Al parecer alguien aprovechó una pequeña distracción para ir por el maletín, iniciando un atraco en la cafetería donde se encontraban. Por cierto, el tipo parecía contar con bastante entrenamiento, ya que a pesar de que Bae intentó detenerlo, sus habilidades no fueron suficientes. Por suerte el prota, gracias a sus sentidos, reaccionó a tiempo para salvar su vida. Lamentablemente al hacerlo le dio la oportunidad al hijo de fruta de escapar con el maletín que escoltaban. Tras este incidente, el prota les pidió a sus compañeros que le explicaran qué estaba sucediendo, a lo que el gordo le explicó que en ese momento se encontraban en una misión bastante peligrosa, pero no habían querido involucrarlo en ella. Después de todo, recién se estaba recuperando. No obstante, ahora que no había vuelta atrás, no les quedaba de otra que darle todos los detalles sobre cómo ese maletín contenía un artefacto que atraía a las criaturas paranormales y muchas personas poderosas iban tras él. De hecho, en ese momento investigaban a una familia que estaba muy interesada en adquirirlo, así que se harían pasar por contrabandistas para averiguar el porqué. Una vez lo hicieran, intentarían dar con el maletín de antes. Y bueno, ahora que el prota era parte de la misión, fue él quien se hizo pasar por el contrabandista con el líder de la familia, quien por cierto pareció bastante interesada en el chico. Una vez en su mansión, notaron que la chica estaba dispuesta a pagar cifras estratosféricas con el fin de obtener el contenido del maletín, lo que solo los hacía pensar que estaba escondiendo algo muy peligroso. Y de hecho Lassie, mientras conversaba con ella, pudo notar un fuerte aroma a sangre en las instalaciones. Así que aprovecharon un momento de distracción de la chica para revisar las instalaciones y encontrar lo que la dichosa familia estaba escondiendo. Y bueno, luego de separarse, el prota siguió el aroma de sangre que envolvía toda la mansión. Claro, para hacerlo tuvo que evitar a varios de los guardias que rondaban el lugar. Hasta que luego de un rato, gracias a su olfato, consiguió dar con los rastros de una especie de bestia, que por las huellas que había dejado, además de las marcas de garras por todo el lugar, debía tratarse de una bestia paranormal de un grado bastante alto, incluso mayor al nivel catástrofe. No obstante, el chico no se explicaba que hacía algo como eso en la mansión. Por cierto, al parecer los anfitriones del lugar habían descubierto que los protas no eran contrabandistas, así que la chica le ordenó a su mayordomo deshacerse del chico. Mientras tanto, este último, luego de revisar una especie de oficina en las instalaciones, por fin identificó de qué bestia se trataba, que no era otra que una especie de licántropo. Lamentablemente, en ese momento fue interrumpido por el mayordomo, a quien a pesar de advertirle que era un error enfrentarlo, ya que no estaba seguro de ser capaz de contenerse, el anciano no lo escuchó y decidió enfrentarse contra él, sin saber que estaba cavando su propia tumba. Mientras tanto, vemos como la chica de antes confrontó a los compañeros del prota con un arma, pidiéndoles que le explicaran quién carajos eran. Además de que le entregaran el maletín con el artefacto en ese mismo instante. Lo que no esperaba era que en realidad era ella la que había sido puesta contra las cuerdas. Después de todo, a los chicos no les tomó trabajo neutralizarla. Aún así, al verse acorralada, esta última les pidió que le entregaran el dichoso artefacto, ya que se encontraba en una situación de vida o muerte. Mientras tanto, vemos como el prota había logrado contenerse, consiguiendo neutralizar al viejo de antes, sin tener que destrozarlo. Aunque en ese momento, gracias a su instinto, detectó un peligro enorme muy cerca de sus amigos, así que de inmediato fue tras ellos. Y como siempre tenía razón, ya que la bestia que el chico había estado arrastrando apareció justo entre sus compañeros. Y sí, efectivamente se trataba de un licántropo, un monstruo de clase calamidad. Obviamente los compañeros del chico trataron de hacerle frente, pero al haber una diferencia de poder tan grande entre ellos, poco y nada
podían hacer contra la bestia que estaba por acabar con la vida de Bae. Por suerte, en ese momento, en una entrada épica, el prota mandó a volar de una patada a la criatura, diciéndole que él sería su oponente. Tras esto, la batalla entre ambos monstruos dio comienzo, y a diferencia de antes, en esta ocasión era Licántropo quien estaba siendo acorralado por el prota, que de hecho ni siquiera se estaba esforzando en el enfrentamiento. Después de todo, era capaz de sentir y anticipar cada uno de sus ataques para contraatacar con golpes certeros, directos a sus puntos débiles. Y después de unos cuantos minutos consiguió neutralizarlo, dándole el tiempo suficiente a sus compañeros para usar una especie de perlas que podrían contener su poder momentáneamente. No obstante eso, no parecía estar funcionando, ya que la maldición era demasiado poderosa, hasta que el prota tomó parte en el ritual, regresándolo a la normalidad con un impacto cargado de energía. Sí, el chico cada vez controlaba mejor sus habilidades. Pero bueno, una vez con el tipo devuelto a la normalidad momentáneamente, la chica de antes, quien de hecho era su hija, les comentó que su padre había sido infectada por esa maldición luego de uno de sus viajes alrededor del mundo. Era por ello que buscaba el artefacto que al parecer tenía la habilidad de absorber maldiciones como esa, ya que si no lo hacía, su padre continuaría convirtiéndose en un monstruo, incapaz de razonar. Lamentablemente, mientras conversaban, la maldición comenzó a activarse nuevamente, y el tipo estaba muy cerca de volver a su estado como licántropo. Por suerte al prota se le ocurrió absorber parte de la energía oscura dentro de su cuerpo, para evitar que sucediera de nuevo, una técnica que de hecho funcionó a la perfección. Eso sí, tendría que tener cuidado de no ser consumido por ella. Por suerte ya tenía experiencia lidiando con ese tipo de energía. Y bueno, tras ello le comentaron a la chica que tendrían que poner bajo custodia a su padre, al menos hasta encontrar una cura, ya que a pesar de que su maldición había sido debilitada, podría convertirse de nuevo en un hombre lobo en cualquier momento. No obstante, en ese momento fueron atacados por un francotirador, que al parecer trabajaba para la misma organización que robó el artefacto de antes, y su objetivo era deshacerse del viejo, para borrar cualquier cabo suelto que pudiese llevar a la oficina hasta ellos, ya que sí, la maldición del anciano estaba relacionada con los hijos de fruta. Por suerte el prota, gracias a su experiencia en la milicia, no le tomó trabajo dar con la ubicación del francotirador, y luego de planear una estrategia para evitar que su equipo fuera alcanzado por las balas, usó su velocidad para llegar hasta el lugar de donde el tipo realizaba el ataque. Lamentablemente, cuando llegó era demasiado tarde, el tipo consiguió escapar. Eso sí, al menos había salvado la vida del anciano, así que tendrían una pista para dar con su paradero. Tras volver con los chicos, le pidieron al licántropo que les diera toda la información acerca de su maldición y cómo había sido infectado con ella. Este último no duda en comentarles cómo hace algunos meses había realizado una expedición a una cordillera de Corea para tratar de encontrar algunas reliquias antiguas. Pero al hacerlo, una avalancha lo arrastró hasta una especie de cueva que los tipos que lo atacaron antes usaban para almacenar los cuerpos de las criaturas sobrenaturales, con las que al parecer estaban experimentando. Y este último, luego de quedar atrapado en ese lugar, se vio en la obligación de alimentarse con los cuerpos de los lobos mágicos que habían sido desechados por los tipos. Fue de esa manera como logró sobrevivir, pero al hacerlo su cuerpo fue maldecido. Y bueno, era por eso que los tipos de antes querían deshacerse de él, ya que era el único que sabía cómo llegar hasta sus instalaciones. Tras esto, los protas fueron citados por el líder de la oficina, quien les daría su siguiente misión, y en la cual tendrían que infiltrarse en las instalaciones de los hijos de fruta, que estaban experimentando con criaturas paranormales. De hecho, planeaban usar el artefacto para robar la energía de los lobos y emplearla en armas muy poderosas. Y si conseguían extraer la energía del lobo alfa, el poder en sus manos sería enorme. Por eso su objetivo era recuperar el artefacto robado e intentar destruir las instalaciones. Tras ello, se pusieron en marcha y luego de unos días por fin llegaron a las montañas, donde se encontraban las dichosas instalaciones, siendo recibidos por este tipo, otro agente de la oficina, quien se encargó de darles trajes protectores que les serían muy útiles para evitar salir heridos en la misión, aunque el prota no era que lo necesitase. Después de todo, contaba con una regeneración sobrehumana. Pero bueno, centrémonos en lo importante. El gordo se encargaría de darles indicaciones y mostrarles el camino indicado desde la base, mientras el prota y la chica se encargarían del trabajo sucio. Claro, al parecer sería más difícil de lo que esperaban, ya que la primera parte del plan consistía en hacerse pasar por miembros de la organización para infiltrarse en las instalaciones sin llamar la atención, algo que no salió como estaba planeado, estando muy cerca de ser interceptados.
Por suerte el prota, gracias a sus conocimientos militares, consiguió arreglar la situación sin tener que recurrir a la violencia. Después de todo, sabía que tenía que guardar su energía para lo que estaba por venir. Una vez dentro, ambos se separaron para tratar de localizar el artefacto y encontrar una manera de destruir el lugar. Y bueno, después de dividirse, el prota, gracias a las directrices del gordo, logró recorrer un gran perímetro de la zona sin mayor problema, hasta que terminó topándose con una especie de trampa que estuvo muy cerca de hacerlo pedazos. Por suerte consiguió reaccionar a tiempo y evitar lo que habría significado su fin. Eso sí, de algo estaba seguro: el artefacto que buscaba debía estar cerca para que trampas como esa fuesen instaladas en esa zona. Y tenía razón, porque luego de seguir la misma dirección, llegó hasta una especie de laboratorio donde habían estado experimentando con la energía de las criaturas paranormales. De hecho, en ese lugar se encontraba cautiva la bestia alfa de la que el director le habló. Y eso no era todo, ya que el chico notó como los hijos de fruta tenían el artefacto que estaba buscando y planeaban usarlo para absorber toda la energía de la bestia alfa, aunque luego de notarlo no dudan en arremeter contra ellos para recuperarlo. Y a pesar de que cientos de guardias intentaban detenerlo, nadie era capaz de hacer frente a una bestia como el prota, a quien ni siquiera sus mejores armas afectaban. Además, su compañera se unió a la acción. No obstante, en ese momento los hijos de fruta recurrieron a una medida desesperada, liberando a la bestia alfa que mantenían cautiva y a quien de hecho eran capaces de controlar gracias a una especie de artefacto de control mental. El prota estaba jodido. Ahora tendría que enfrentar no solo a una bestia que de hecho superaba sus habilidades, sino también a una manada completa de lobos controlados por la organización y cuyos líderes escapaban de las instalaciones llevando consigo el artefacto que buscaban. Por su parte, el prota trataba de hacer frente a las criaturas, evitando causarles daño mortal, aunque decirlo era más fácil que hacerlo. A pesar de sus técnicas de combate, era superado tanto en número como en poder. Además, contaba con poco tiempo, ya que el líder, ahora que su ubicación había sido descubierta, antes de escapar activó el protocolo de autodestrucción. Por suerte, como ya sabemos, el prota era un capo, y gracias a su velocidad consiguió dejar inconscientes a las criaturas, e incluso usó la misma habilidad que empleó con el licántropo de antes, para desactivar el artefacto que los controlaba y absorber todo el dolor que estaban sintiendo, algo que ponía en riesgo su vida, pero no parecía importarle demasiado. Y bueno, gracias a ese acto consiguió ganarse la confianza de la bestia, que incluso le brindó su ayuda para que atrapara al tipo antes de que consiguiese escapar. Lamentablemente, a pesar de atravesar todo el lugar a alta velocidad, mientras poco a poco era destruido, no consiguieron alcanzar al hijo de fruta antes de que dejara el lugar. Pero bueno, por suerte vemos como a pesar de que todo el lugar fue destruido, la chica y el resto de lobos consiguieron salir a tiempo, pero la misión había fracasado al no recuperar el artefacto. No obstante, el prota no planeaba descansar hasta dar con el hijo de fruta. Por cierto, vemos como este al parecer había tenido éxito en uno de sus experimentos, introduciendo una parte de la energía mística robada a los lobos a uno de sus hombres, para convertirlo en una especie de demonio con fuerza similar a la del prota. Y bueno, unos días más tarde vemos como este último y sus compañeros por fin regresaron a la oficina, donde a pesar de haber fracasado fueron recibidos de buena forma por el líder. Después de todo, habían conseguido salvar a varias criaturas bastante valiosas, como el lobo de antes, y de quien de hecho el director de la oficina se haría cargo personalmente. Una vez en la oficina, los protas le dieron los detalles de lo ocurrido a su líder, quien les comentó que la persona que estaba detrás de la dichosa organización era el mismísimo hermano del jefe del Escuadrón 1, quien había estado experimentando con criaturas mágicas para robar sus poderes y crear supersoldados artificialmente. Dejando eso de lado, el prota se reunió nuevamente con el criminal de antes para continuar con su entrenamiento. Así que luego de que el tipo comprobara que las habilidades del chico habían mejorado de manera bestial, le comentó que era momento de mostrarle una nueva técnica, la cual consistía en usar sus instintos para detectar presencias incluso a kilómetros de distancia, además de aprender a absorber la energía a su alrededor para usarla como fuente de poder y de esa manera conseguir una reserva inagotable de poder. Eso sí, controlar la dichosa técnica le tomaría algo de tiempo, aunque una vez la controlase, obtendría un poder enorme, con el que incluso podría llegar a equipararse con el líder de la oficina.
Por cierto, luego de esto vemos como los protas fueron asignados a una nueva misión, tratando de encontrar pistas que los llevaran hasta los hijos de fruta de antes. Lo que no sabían era que estos últimos también habían puesto sus ojos en el prota, a quien consideraban una amenaza de la que debían deshacerse lo más pronto posible. Por ello enviaron al supersoldado creado artificialmente a encargarse de él, acompañado claro de un escuadrón de élite de peleadores. Y bueno, vemos como unos días más tarde, los protas, gracias a varias cámaras de vigilancia, habían dado con algunas pistas que podrían llevarlos hasta el hermano de su jefe. Así que no dudaron en ponerse en marcha a las instalaciones donde el hijo de fruta había sido captado. Sin embargo, no sabían que todo se trataba de una trampa elaborada por el supersoldado de antes, quien buscaba la oportunidad perfecta para acabar con la vida del prota. Por suerte, este último, gracias a la nueva habilidad que había estado perfeccionando para agudizar sus sentidos, fue capaz de percibir la amenaza y salvar la vida de sus compañeros antes de caer en la trampa de los hijos de fruta. Y claro, ahora sabían que debían estar más alerta que nunca, ya que alguien estaba intentando deshacerse de ellos. Obviamente el tipo de antes estaba furioso por lo sucedido. No podía creer que Lassie hubiese sido capaz de evitar su trampa, y ahora entendía que ese chico contaba con habilidades más avanzadas de las que había creído. Así que el tipo decidió que se encargaría personalmente de deshacerse de él. De lo contrario, ese chico continuaría poniendo en peligro sus planes. No obstante, algunos de los compañeros de su organización le aconsejaron que pensara bien las cosas, ya que nada le aseguraba que tendría una oportunidad contra un monstruo como ese. Y bueno, luego de esto, el hijo de fruta puso en marcha su dichoso plan, apareciendo ante el prota que patrullaba la zona del ataque de antes. Así que sin dudarlo, este último inició una persecución, ya que planeaba atrapar a la rata, costase lo que costase. Incluso su compañera se unió a la persecución, dándole un aventón a Lassie hasta que atrapase al tipo. No obstante, luego de un rato no tuvo más opción que continuar por su cuenta, algo que de hecho estaba en los planes del tipo, quien no quería que nadie interviniese en su batalla. Y luego de que el prota llegara a una especie de instalaciones abandonadas, el hijo de fruta puso en marcha la segunda fase de su plan, pidiéndole a varios francotiradores que había colocado en la zona que eliminaran al chico. Lo que no esperaba era que este último, gracias a la habilidad que les mencioné antes, estaba siendo capaz de evadir todos los ataques sin siquiera esforzarse. Los sentidos del chico parecían haberse convertido en los de un monstruo. Y a pesar de que la rata intentó usar los disparos como distracción para asestarle un golpe al chico, eso no sirvió de nada, ya que este último, aún teniendo que estar al pendiente de todos los disparos, era muy superior al supersoldado, que entendió que había cometido un grave error al meterse con ese chico, así que no tuvo más opción que darse a la fuga, algo que claramente Lassie no permitiría. Planeaba capturar a esa rata, costase lo que costase, más aún porque según los informes de la oficina, ese tipo tenía en su poder uno de los artefactos valiosos. Y bueno, vemos como a pesar de que el tipo estaba acorralado, aún tenía un último as por jugar, ya que sí, desde un principio había sabido que no tenía oportunidad contra Lassie, cuyo entrenamiento estaba en otro nivel, así que simplemente se había puesto en esa situación para tomarlo con la guardia baja y acabar con él de una vez por todas, sin que ni siquiera se percatara del ataque. Y bueno, luego de ser atrapado por el prota, cuando estaba por entregarle el artefacto que tenía en su poder, puso en marcha la última parte de su plan, ya que cuando Lassie entró en contacto con el maletín en el que lo transportaba, aparentando haber sido derrotado completamente, activó una especie de explosivo que desató el poder del artefacto dentro del maletín, cuya energía comenzó a desbordarse de manera brutal. Y aunque el chico consiguió evitar una herida mortal, sabía que debía controlar ese poder lo antes posible, ya que de lo contrario podría terminar arrasando no solo con él, sino también con todos los civiles que se encontraban en los alrededores. Así que no tenía más opción que emplear la misma técnica que usó con el licántropo de antes y absorber toda la energía del artefacto en su interior, antes de que fuese demasiado tarde, aunque decirlo era más fácil que hacerlo, ya que la energía era demasiado grande como para contenerla en su cuerpo. No obstante, planeaba hacerlo, así eso le costase la vida. Por suerte, gracias a todo el entrenamiento que había tenido que llevar en los últimos días, luego de un rato consiguió asimilar todo ese poder en su interior. Eso sí, para hacerlo tuvo que pagar un precio, perder su estado como entidad sobrenatural por algún tiempo, volviendo a ser un humano común y corriente. Oportunidad que la rata de antes no planeaba desperdiciar, ya que ese era el momento perfecto para deshacerse de una vez por todas de una amenaza como Lassie, antes de que recuperara sus habilidades. Lo que no esperaba era que el prota, a pesar de ya no contar con un físico sobrehumano o habilidades raras, aún contaba con su entrenamiento, y eso era más que suficiente para enfrentar al hijo de fruta y sus hombres.
quienes a pesar de que intentaban acabar con él, con varios francotiradores, ninguno pareció acertar, ya que gracias a su último entrenamiento, Lassie era capaz de predecir la amenaza y evitarla en el momento justo. Además, aunque aún no recuperaba del todo su poder, aún contaba con pequeños chispazos de aura, los cuales eran suficientes para enfrentarse al super soldado, que como se los dije, aún era un novato controlando su energía espiritual, y por ende no era rival para alguien como Lassie, aún estando nerfeado. Incluso en ese estado fue capaz de deshacerse de varios de sus hombres y a orillar al tipo a escapar de la zona, aún teniendo todo a su favor. Claro, a pesar de haber obtenido una entre comillas victoria, el estado del prota era bastante malo, ya que aunque logró esquivar ataques mortales, los hijos de fruta habían conseguido causarle varios daños, y lo peor de todo fue que en ese momento, las autoridades llegaron a las instalaciones, viendo al prota como el principal culpable de los destrozos en la ciudad durante la persecución y de las últimas explosiones registradas en el perímetro. Así que claro, planeaban tomarlo bajo custodia. Por suerte, en ese momento el gordo se hizo presente en la escena para resolver la situación, haciéndose pasar por un alto mando del gobierno y claro, usando el poder que la oficina de investigación tenía sobre el resto de instituciones policíacas para sacar a Lassie de ese problema y atender sus heridas. Claro, luego de recuperarse le dio su informe de lo sucedido a la oficina, quienes le dijeron que no tenía nada de qué preocuparse, ya que sus poderes sobrehumanos regresarían en unas semanas. Mientras tanto, debía concentrarse en su entrenamiento, ya que lo necesitaban listo para cuando encontraran una ubicación de los hijos de fruta, ya que estaban seguros de que irían tras más reliquias antiguas. Por cierto, el maestro del chico, luego de enterarse de que había sido capaz de enfrentarse a la rata de antes, sin contar con su poder sobrehumano, llegó a la conclusión de que estaba listo para seleccionar su arma espiritual, ya que ahora estaba seguro de que tras hacerlo, no sería consumido por el poder. Tras ello, llevó al chico a las mismas instalaciones, donde se encontraba recluido el tipo de antes, pidiéndole que seleccionara una de las muchas dagas que se encontraban en ese lugar, comentándole que cada una de ellas contaba con una función o poder diferente. Lo que no esperaba era que no fue el prota quien terminó escogiendo su arma, más bien dos dagas legendarias que llevaban sin portador varios siglos, eligieron al chico como el portador digno para llevarlas. Por cierto, cada una contaba con una habilidad diferente, y muy pocos en la historia habían sido capaces de controlarlas. Lamentablemente, aquí termina este resumen, ya que la segunda temporada aún no ha sido traducida por completo, pero apenas liberen más capítulos, les traeré la siguiente parte. Claro, para eso este video deberá llegar a los 25,000 likes y 1000 comentarios, con la frase Oficina de Investigación Paranormal. Además, de esa manera sabré que se quedaron hasta el final y les daré corazón. Eso es todo por mi parte, y sin más, sayonara.